Hebreos capítulo 9, no es cierto, del 1 al 10, versículos 1 al 10. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Vamos a orar, hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra. Amado Padre Celestial, nos presentamos ante ti en este preciso momento, rogándote, Señor, abre nuestro entendimiento. Señor, abre nuestros corazones, nuestra mente, para que tu palabra penetre profundamente. Tú sabes muy bien por qué diseñaste que estuviéramos aquí en este momento. Tú sabes qué plan tienes para cada uno de nosotros. Y si lo que quieres hablar, ayúdanos, Señor, a poner plena concentración en tu palabra, en el mensaje que tienes. Ayúdanos a adorarte, Señor, con nuestra atención. Y ayúdame a mí, Señor, a presentar tu palabra de manera digna. Unge esta predicación, Señor, que seas tú el que hable a tu pueblo, Señor, porque amas a tu pueblo y porque le tienes misericordia. Todo esto te lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Cuenta una historia, un cuento acerca de un hombre que conoció a su amada por correspondencia. Se enviaba correspondencia tradicional, de esa que ya no conocen las generaciones de ahora. No sé si alguien tuvo la oportunidad de escribirse con su ser amado a distancia por correspondencia tradicional, pero este cuento va de que este hombre se empezó a escribir con su mujer amada y ella le escribía cosas maravillosas que le llenaban de expectativa y le platicaba que cocinaba unos deliciosos chilaquiles y le platicaba que lavaba la ropa como nadie en su pueblo la lavaba, que ella iba a ser una esposa grandiosa para él, y él se emocionaba, ¿sí? Y le contaba tantas cosas y se le imaginaba tan perfecta a su mujer amada y deseaban que ya llegara el día de estar juntos, de verse en persona y disfrutar este tiempo juntos. Llegó el momento de que por fin estuvieron juntos, se emocionaron mucho, fueron felices cuando se conocieron, se casaron y empezaron a vivir juntos. Pero pasa en esta historia que este hombre todos los días sacaba un cofre de debajo de su cama y leía carta por carta lo que le decía su amada en un tiempo.
y leía acerca de esos chilaquiles deliciosos, y leía acerca de esa ropa blanquísima que le iba a dejar, y de ese cariño que le iba a demostrar, y él suspiraba y decía, ay, mi amada, qué hermosa es. Y se quedaba leyendo las cartas, y la amada, su esposa, le hacía los chilaquiles deliciosos, pero él no asistía a la mesa. Él se quedaba a la orilla de la cama leyendo las cartas, disfrutando de la expectativa de esos chilaquiles, pero no se los comía. Y también se quedaba con las mismas ropas, esperando en esas ropas que él visualizaba en las cartas, mientras su esposa ya le tenía lista la ropa para que se cambiara, pero él seguía a la orilla de la cama leyendo las cartas. Todos los días despertaba únicamente a estar todo el día leyendo cartas. No comía, no se bañaba, no se cambiaba. Finalmente, como es natural, terminó muriendo muy pronto y nunca pudo disfrutar de la verdadera amada que tenía junto a él. Bueno, esta historia suena como una historia totalmente absurda, ¿cierto? Alguien que verdaderamente desperdició un regalo maravilloso de la vida, que era su ser amado, a quien esperaba con expectativa. Pues de algo similar nos está tratando de librar. Está tratando de librar el autor de Hebreos en esta porción a los que escuchan. Porque recordemos, una vez más, que el mensaje principal del libro de Hebreos es: no regresen a las sombras. Tenemos a Cristo. Cristo es mejor que las sombras. Cristo es el cumplimiento. Cristo es muchísimo mejor. No se queden con las sombras. Ese es el mensaje, porque muchos estaban volviendo a los rituales, estaban volviendo a las tradiciones, a la circuncisión, a los sacrificios. Estaban rechazando a aquel con quien habían dicho: he encontrado el cumplimiento. Y estaban viviendo como este hombre que vieron las cartas de su amado durante tanto tiempo en las sombras y decidían regresar a ver las cartas en vez de disfrutar los manjares de estar en el cumplimiento. En el capítulo anterior ya hizo el autor una distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, diciendo que el nuevo pacto es muchísimo mejor. Y ahora se disponen a recordar algunos detalles de cómo eran las cosas en el antiguo pacto, con el fin de que quede claro que esas cosas eran solo sombras y las sombras no son el objeto. Así que hoy, si el Señor nos lo permite, me gustaría que podamos reforzar esta idea principal de que Dios anunció su redención por medio de figuras, por medio de sombras, y Cristo vino a hacer el cumplimiento de ellas, con el fin de que nosotros no vivamos más en las sombras, sino en el cumplimiento. Es una proposición un poco larga, pero tiene una médula. La repito: Dios anunció con sombras y con figuras su redención. Cristo vino a hacer el cumplimiento de ellas, con el fin de que nosotros no vivamos más en las sombras, sino vivamos en el cumplimiento. ¿Ok? Es importante aquí ver que en el versículo 1 hace mención de una palabra muy interesante, que es la palabra terrenal. ¿Sí? Usa la palabra terrenal porque en el capítulo anterior nos habló de un santuario celestial, ¿cierto? Al cual él le llama el verdadero tabernáculo. Así le llama en el capítulo 8. Al santuario celestial, donde está la presencia de Dios, donde el Señor Jesucristo se presentó con su sacrificio, le llama el verdadero tabernáculo. Y es entonces cuando se dispone a recordar algunos detalles del antiguo pacto, y en el versículo 2 al 5 nos explica
¿Cómo estaba dispuesto el tabernáculo? Y voy a volverlo a leer. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Nada más aclarar que esta parte que dice de que no se puede hablar ahora en detalle es porque, recordemos, esto no es una carta como las epístolas de Pablo a los Efesios, a los Corintios, a los Gálatas. Esto es un sermón. Y si diera detalle de cada cosa en el sermón de por sí se ve que duró bastante, ¿sí? Pues hubiera durado muchísimo más. Entonces solo habla algunos detalles. Y comienza explicándonos que habían dos partes en el tabernáculo, dos partes principales. Una tercera contando el atrio, ¿verdad? Pero la parte que él menciona es el lugar santo y el lugar santísimo. Y él dice, en el lugar santo estaba el candelabro, estaba la mesa y los panes de la proposición. Todo esto tenía un significado. Todo esto era un símbolo que venía a ser el cumplimiento. Nosotros leemos en Levítico la disposición de estas cosas y cómo tenían que ser usadas y para qué iban a ser usadas, cómo iban a ser hechas el candelabro de una sola pieza de oro labrada a martillo, ¿sí? Y tenía que ser encendido el candelabro todos los días y dice, debe de permanecer lleno de aceite todo el tiempo. ¿Sí lo han leído? No pueden permitir que se acabe el aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo del Señor. Si es el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es el candelabro y esta luz? Nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo para llevar la luz. ¿De quién? ¿Nuestra propia luz? No, la luz es Cristo. Y porque estamos en Cristo podemos alumbrar y ser la luz del mundo. Y a esto apuntaba el candelabro, que no podía apagarse ni un solo momento. Ahora, lo voy a retomar más adelante, pero el lugar santo se usaba diario. Todos los días los sacerdotes estaban en el lugar santo. La palabra de Dios dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, lo dice el Apocalipsis. Siendo nosotros sacerdotes hoy delante del Señor por medio de Cristo, diariamente debemos vivir como sacerdotes, siendo llenos diariamente del Espíritu Santo, sin permitir que se acabe su Santo Espíritu, por expresarlo de una manera, avivando el fuego todos los días por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Dice el Señor Jesucristo que si vosotros que saben dar cosas buenas, ustedes siendo malos que saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre, si se lo piden, les dará el Espíritu Santo. Hemos de pedir diariamente al Señor que nos dé de su Espíritu Santo para alumbrar, como esos candelabros que todos los días debían estar alumbrando el lugar santo. También está la mesa y los panes de la proposición. En esta mesa están dispuestos 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel, que representan al pueblo de Dios. Estos 12 panes representan la provisión del Señor a todo su pueblo. ¿Cuál provisión del Señor? ¿El alimento? Claro, el Señor, ya vimos en el sermón anterior, en el sermón de la mañana, que el Señor provee alimento a su pueblo, por supuesto, pero ha provisto el pan que vino del cielo. Esos 12 panes representan a Jesucristo también.
Así como la luz del candelabro, así los panes representan al pan que descendió del cielo y fue provisto para el pueblo de Dios. Y hay otra parte en el lugar santo que voy a mencionar más adelante, que es la mesa, perdón, la charola, no recuerdo el nombre, del incienso, que básicamente se le llama también incensario. ¿Sí? Este es muy interesante porque más adelante lo vuelve a mencionar, pero de otra manera. Vemos que en el versículo 4, cuando ya menciona al lugar santísimo, menciona ciertas partes. Dice, tenía un incensario de oro y el arca del pacto, que estaba llena de oro de todas partes. Había ahí en el arca una urna que contenía el maná, que también representa a Cristo. La vara de Aarón que reverdeció, que representa el sacerdocio. Y las tablas del pacto. Básicamente, el lugar santísimo representa la obra redentora de Cristo en concreto. La vara de Aarón representa el sacerdocio no de los sacerdotes que habían en la nación de Israel, representa el sacerdocio de Cristo, porque si recuerdan, reverdeció y permaneció verde todo el tiempo, representando el sacerdocio de Cristo que era eterno, que es eterno. El maná representa a Cristo, este pan también, así como los 12 panes de la proposición. Los querubines representan este lugar santo donde está el Señor, que menciona en muchos pasajes de las Escrituras como que Dios está entre los querubines. La ley, la santa ley de Dios que cumplió de manera perfecta nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí está representando en el lugar santísimo toda la obra de redención, pero no estaba completo hasta que una vez al año hubiera sangre. Y es lo que toca más adelante. Pero aquí algo muy importante es lo que les decía acerca del incensario. Porque de acuerdo a la narración de Levítico y Números, el incensario no estaba en el lugar santísimo, estaba en el lugar santo. Pero el Señor no miente, ni se confunde, ni se equivoca, ni se contrapone. ¿A qué se refiere el autor de Hebreos con que el incensario estaba en el lugar santísimo? Bueno, el énfasis que está haciendo, de lo cual estoy convencido, es en el día de la expiación, ¿sí? En la obra de Cristo, la obra expiatoria, redentora de Cristo, pero está haciendo alusión, más adelante va a hacer alusión a la celebración que le llaman en hebreo Yom Kippur, que era el día de la expiación, que una sola vez al año entraba el sacerdote. Ok, el incienso se prendía todos los días, todos los días. El incienso representa el altar del incienso, ya recordé el nombre, disculpen. El altar del incienso se prendía todos los días. El incienso representa las oraciones, la intercesión de los santos, las oraciones de los sacerdotes por el pueblo. Los sacerdotes intercedían con el Señor por el pueblo. Y el incienso le representa. Y este incienso llega con olor fragante delante del Señor. Pero entonces, ¿por qué menciona el incensario en el lugar santísimo? Bueno, había otro instrumento más pequeño, que era también todo recubierto de oro, que también era un incensario. No era el altar del incienso. Era un pequeño instrumento en el cual ponían incienso y entraban con el sacrificio a presentar el sacrificio, para que el sacrificio subiera con olor fragante. Por eso menciona el incienso que estaba en el lugar santísimo. Y es maravilloso ver esto, hermanos, porque primero acabamos de ver algo hace un momento
que se relaciona con nosotros, que es el candelabro que debe estar todo el tiempo lleno del Espíritu Santo, alumbrando esa luz que es Cristo. Pero ahora nos está hablando de las oraciones y nos está hablando del sacrificio. Algo que tenemos que darnos cuenta, recordarán, se ve muy claro en el Evangelio de Juan, cómo antes de llegar Jesucristo a su sacrificio en la cruz, ¿qué hace? Ora. Ora por su pueblo. Antes de presentar sacrificio, ora por su pueblo. Así como los sacerdotes, antes de presentar la sangre del cordero, del becerro, del macho cabrío, antes de presentarla como ofrenda, oraban por el perdón. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, muchas veces, ¿qué aplica también para nosotros? Aparte de que Cristo oró por nosotros y se entregó, ¿qué aplica para nosotros? Si bien el incienso representa las oraciones del pueblo, muchas veces decimos, Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo. Quiero sacrificar mi vida. Y quiero que me lleves aquí. Pondré mi ejemplo. Quiero que me lleves a ser pastor de una iglesia. ¿Qué has llevado de esta manera delante de Dios? Señor, quiero esto para ti. Quiero hacer este sacrificio. Ok, está bien. Gloria a Dios. Es totalmente piadoso. Pero ¿cuánto estamos orando para llegar a ser dignos de ser usados como ese sacrificio? Y si el Señor Jesucristo mismo intercedió primero, estuvo en una vida de oración completa y después fue sacrificio, ¿no será que nosotros también deberíamos estar en continua oración para que el Señor nos lleve a este punto de ser considerados para su obra? Porque nos gusta pensar en los puritanos, nos gusta pensar en los misioneros, personas de gran renombre, un Jonathan Edwards que derramó su vida con los indios, ¿no? ¿Y cuántos más? Muchos ejemplos de misioneros. Pero si algo tienen en común, ¿qué es? Que oraban. Oraban y oraban mucho. ¿Cuánto estamos orando para de verdad llegar a ser este sacrificio para el Señor? Ese sacrificio que nos habla en Romanos 12, que seamos un sacrificio digno. ¿Cuánto estamos orando? Es algo de la parte práctica que podemos ver aquí de cómo está presentado. Hermanos, el lugar santo, ya dijimos, habla de este diario vivir del cristiano, porque diario en el lugar santo había acción, diario en el lugar santo había actividad y diario habían oraciones. Bien, después dice más adelante, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero dice, gracias, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una vez al año en esta celebración, que en hebreo le denominan Yom Kippur, que era el día de la expiación. Recordemos este momento, se sacrificaban animales, el sacerdote echaba suertes sobre estos dos animales y uno era enviado fuera del campamento. Ponía sus manos declarando todos los pecados del pueblo sobre este animal. Lo echaban fuera a morirse fuera del campamento. Así como Jesucristo. En Jesucristo fueron puestos los pecados de todo su pueblo, todos los pecados pasados, presentes y futuros de todo su pueblo, el que ya había nacido, el que nace, en el que está en ese momento y el que nacería después. Todo su pueblo, todos sus pecados son puestos sobre Cristo y es enviado fuera del campamento a morir en una cruz. Y él es declarado culpable de los pecados de su pueblo.
Por otro lado, los otros animales que se quedan, uno es para sacrificio por los pecados del mismo sacerdote y de su familia, y otro por los pecados del pueblo. Y se lavaba el sacerdote, efectuaba el sacrificio por sus pecados y los de su familia, y entonces la sangre de ese animal y la del otro animal las tomaba y los llevaba con el incensario dentro del lugar santísimo una vez al año, y nada más esa vez. Y todo tenía que ser perfecto. Regularmente los sacerdotes estaban con vestimentas con oro, muy llamativas, unos gorros sumamente llamativos, hermoso esta vestimenta. Pero este día el sacerdote se vestía lo más humilde posible, de lino, punto, de lino, representando la humildad de Cristo, quien siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, como los sacerdotes se despojaban de sus vestimentas. Jesucristo se despojó de sí mismo y se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte. Y así entraba el sacerdote humildemente, lavado ya su cuerpo con la sangre del sacrificio, con el incienso de las oraciones, y lo derramaba sobre el propiciatorio. Y entonces era aceptado el sacrificio y era perdonado el pecado. Pero al siguiente año otra vez se tenía que hacer este ritual. Cada año se tenía que hacer lo mismo. Y dice aquí muy interesante, dice por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿A qué se refiere? ¿A que solamente era el sacrificio por esos pecados que dices, ay, es que no me di cuenta? No. Acordémonos que desde antes, específicamente en Hebreos 6, y va a repetirlo en Hebreos 10, hay pecados graves. Apostasía, ¿sí? Los cuales, dice, no se perdonan. El pecado de la apostasía no se perdona, porque el apóstata no se arrepiente de su pecado, aborrece a Dios, se voltea contra Dios, ¿ok? El resto de los pecados son los pecados de ignorancia de su pueblo. Ahora, ¿qué continúa diciendo? Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, Dios mandó a Moisés a erigir un tabernáculo terrenal. Y este tabernáculo terrenal era para anunciar el cumplimiento en Cristo. Y esto tenía que llevarse a cabo todo el tiempo hasta que se manifestara, dice, el camino. Aquí dice, no se había manifestado el camino al lugar santísimo. No es casualidad, hermanos, que use esta palabra. Pues el Señor Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, por este camino. Nadie viene al lugar santísimo si no es por mí, por este camino, por Cristo. Eso dice el Señor Jesucristo. Él es el camino que había de manifestarse. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan claramente de cómo el Señor Jesucristo, cuando es crucificado, dice, consumado es. Sus últimas palabras. Expira y dice, en ese momento el velo del templo fue partido en 2. Ahí estaba el camino al lugar santísimo, porque el lugar santísimo ya no iba a estar más en la tierra. Ya no. Imagínense el terror de los sacerdotes que estaban en el lugar santo continuamente, ver el velo rasgándose. ¿Qué creen que se imaginaban ellos? Que la presencia de Dios los iba a fulminar probablemente,
Porque del otro lado, en teoría, debía estar la presencia de Dios, ¿no? Aunque eso era una vez al año. Pero nadie podía acercarse al arca, nadie podía acercarse al lugar santísimo más que el sumo sacerdote y una vez al año. Entonces ven un día que no es el que correspondía, que se abre el velo y están ahí tal vez los sacerdotes. Debió haber sido un momento de terror, pero mayor terror, que no había nada de presencia de Dios. Ya no hacía efecto este lugar. No dice la palabra si volvieron a hacer el velo. En realidad es irrelevante. Lo relevante es que se rompió el velo, que se abrió camino, que el Señor Jesús es este camino para llegar al Padre, que Él es este principal delante de su pueblo que va caminando y llega delante de Dios y presenta su sacrificio por su pueblo. Él es el camino y se manifestó. Por eso dice, no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Se parte el velo, deja de estar en pie. Ya no sirve, ya no funciona. Dice el mismo autor de Hebreos al final del capítulo 8. Y el versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿A qué se refiere con lo cual? Se refiere al antiguo pacto. Se refiere al tabernáculo terrenal. Dice, este es símbolo para el tiempo presente. ¿A qué se refiere con el tiempo presente? A que ya se manifestó el camino. Dice, eso era símbolo para ahorita que ya no lo necesitamos. Y es el tiempo presente. Ya no necesitamos eso. Es como recordemos esta introducción, este hombre que tenía las cartas eran del pasado, ahora tenía su amada. Es el autor diciéndole, eso nos apuntaba a nuestro amado, hoy tenemos a nuestro amado. Es como cuando los fariseos le dicen a Jesús, oye, ¿por qué nosotros y nuestros discípulos y los discípulos de Juan le dicen, ayunan y tus discípulos no ayunan? Dice Jesús, ¿cómo van a ayunar si tienen al amado con ellos? Hermanos, no hablo del ayuno, hablo de estas sombras que eran para apuntar a nuestro amado que tenemos hoy. ¿En quién estamos hoy? Y dice, eran símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a conciencia al que practica este culto. A nadie cambió el antiguo pacto. De nadie cambió el corazón el antiguo pacto. Porque bien acabamos de leer en Jeremías, el nuevo pacto habría de cambiar los corazones y habría de cambiar las conciencias. El antiguo pacto no, el nuevo pacto sí. Y por eso dice, no puede hacer perfecto en cuanto a conciencia al que practica este culto. Es decir, las obras del antiguo pacto no podían hacerte perfecto, no podían presentarte perfecto, porque las mismas no eran perfectas y fueron diseñadas para no ser perfectas. Porque tenía que venir lo perfecto, que es Cristo. Y una y otra vez está insistiendo el autor de Hebreos, eso no era perfecto, eso eran sombras. Cristo es lo perfecto, Cristo es el cumplimiento, Él sí puede cambiar corazones. Estos sacrificios no cambian corazones, estos rituales no cambian corazones. Esto tiene que ver únicamente con la carne. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas para el tiempo de reformar las cosas. Vuelve a hablar del tiempo presente. Ahora no le llama el tiempo presente, le llama el tiempo de reformar las cosas. Dice, este es el tiempo de reformar las cosas. Estas cosas eran lavamientos que apuntaban al lavamiento de Cristo.
estos alimentos, estas comidas y bebidas hablaban, únicamente apuntaban a que Cristo es perfecto. Cristo es el verdadero alimento. Cristo es nuestra verdadera agua de vida. Solo apunta. Dejen de vivir en las sombras, les dice. Estamos, dice, en el tiempo de reformar. El tiempo de reformar las cosas. Ahora, me gustaría llevarte rápidamente a esta pregunta. Nos habla de simbolismo. Estos rituales y todo lo del antiguo pacto eran símbolos y eran sombras. La pregunta es, ¿estás viviendo en el cumplimiento o en las sombras? Había sombras que eran símbolo y apuntaban a Cristo. Y los judíos en ese tiempo que estaban regresando, preferían vivir en las sombras para tratar de sentirse justificados por lo que ellos hacían, con algo que solo apuntaba a Cristo. Pero hay otras sombras también. Sombras que lo único que señalan no es a Cristo. Sombras de tinieblas. Sombras que señalan hojas de higuera. Hojas de higuera con las que se cubrió Adán y Eva para mostrarse presentables, lo hago entre comillas, delante de Dios. Esas obras que pretenden ser de justicia, cuando no pueden haber obras de justicia sin Cristo. Esos esfuerzos personales que puede hacer incluso un cristiano para sentirse bien delante de Dios. ¿Estás viviendo de esta manera en estas sombras que no apuntan a Cristo, sino que apuntan a las tinieblas? ¿Crees que por las ofrendas, crees que por el servicio o por el amor que hay hacia los hermanos, o sabrá Dios o sabes tú bien qué pudieras estar haciendo que está presentándose más como hojas de higuera que otra cosa? Esas son sombras en las que vivíamos en el pasado. Cuando a lo mejor los que vinieron del catolicismo romano decía, haz esto y haz esto. Se confesaban con el sacerdote y el sacerdote le decía, tantos Aves María, tantos Padre Nuestro. Y entonces ya lo hacías y creías que ya estabas bien delante de Dios. Bueno, decimos, ya no estoy en eso. Pero pareciera a veces que nosotros mismos queremos vivir en las sombras. Porque cuando pecamos, en vez de correr a Cristo, corremos a tratar de hacer cosas para sentirnos mejor delante de Dios. Y entonces cuando me empiezo a sentir un poco mejor, poco a poco empiezo de nuevo a orar, poco a poco ya me siento más tranquilo. No. Eso es hacer menos el sacrificio de Cristo, es el regresar a las sombras. Pero no a las sombras que estaban en el antiguo pacto, a las sombras de tinieblas. No vivamos más en esas sombras, porque el Señor Jesucristo fue el cumplimiento de las sombras que apuntaban a Él, para que hoy viviéramos bajo ese cumplimiento. Y cada que pequemos, corramos a Cristo. No a la culpa, no al latigarnos, a lastimarnos como lo hacía Martín Lutero, ¿no? Que no comprendía la justificación y se torturaba y decía, nunca voy a lograr estar libre de esta culpa. No comprendía totalmente la obra de Cristo, pero cuando la comprendió, hermanos, aquí estamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su obra perfecta, por la cual podemos acercarnos al Señor, no por sombras, sino en la plenitud del cumplimiento de Cristo. Así que hoy, hermanos, tengamos presente esto y meditemos el resto del día y en la semana cómo estamos viviendo. Meditemos en lo que se hacía en el antiguo pacto, en lo que simboliza cada una de estas partes
en cómo hemos de rogar al Señor que llene nuestra alma todos los días de su Santo Espíritu, en que intercedamos con oraciones por nuestros hermanos, en que estemos orando continuamente para estar listos para esa obra que anhelamos que el Señor haga en nosotros, haga en nuestra familia, haga en nuestra iglesia, ese avivamiento que deseamos en nuestro país. Hay que orar y descansemos en el cumplimiento. No dejemos tampoco que la oración se convierta en una obra más y no en el medio por el cual nos acercamos por medio de Cristo a nuestro Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, nuestro santo y buen Dios, venimos ante ti a darte gracias por este perfecto nuevo pacto, en el cual estamos gracias a Cristo, gracias a su obra perfecta. Gracias, Señor, porque hoy no vivimos más en las sombras, no vivimos más en los simbolismos, sino que podemos vivir en la plenitud del cumplimiento en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguir interiorizando tu palabra, a abrazarla y que se haga carne en nuestros corazones para poder vivirla y ponerla por obra. Señor, que Cristo sea todo para nosotros. Que cuando fallemos, cuando pequemos, corramos a Cristo y no a cubrirnos con hojas de higuera. Señor, abre nuestro entendimiento y permítenos adorarte todos los días como tus sacerdotes y tus reyes por medio de Cristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén.